Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar con esta plática. Lo que les voy a presentar el día de hoy, bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a dar esta plática sobre, pues, algunos trabajos que hemos estado haciendo varios compañeros enfocados a las ciencias del mar, ¿no? Y al cuidado del ambiente. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar es un trabajo que he estado realizando, que estuve realizando también durante mi estancia postdoctoral. Básicamente, pues lo que estamos tratando de investigar es cómo la biodiversidad marina podría estar cambiando su distribución biogeográfica, ya sea a profundidad o a otras regiones del océano, por consecuencia del cambio climático, ¿no? Por el incremento actual de la temperatura. Y esto lo hacemos a través de una herramienta que se llama ADN ambiental, ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar un poco sobre ese trabajo. Bueno, recordando también, el pasado 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Es un recurso vital, vital para todos los seres vivos, para nosotros, pero también para la biodiversidad del planeta, ¿no? Entonces, este recurso vital, pues es importante cuidarlo, protegerlo, pero también, pues, conocer cómo las especies que dependen del recurso del agua, pues también necesitan que este recurso se mantenga sin contaminación, limpio. Entonces, bueno, desafortunadamente en la actualidad las actividades humanas pues están teniendo un gran impacto sobre los ecosistemas del mundo y sobre los ecosistemas marinos. Entonces, el cambio climático pues está incrementando la temperatura del océano y estos cambios de temperatura, este incremento de temperatura lo están resintiendo todas las especies marinas. Algunas pues están muriendo, como los corales, por ejemplo, y otras están buscando tal vez desplazarse a regiones en donde las condiciones de temperatura sean más óptimas para poder crecer, para poder seguir desarrollándose. Entonces, pues estos cambios de clima pues también están ocasionando cambios en el planeta y posiblemente en la distribución de la biodiversidad marina. Bueno, entonces, los efectos del cambio climático en la profundidad, pues es algo que se quiere también medir, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de estimar cómo las especies que se encuentran en las distintas capas de profundidad del océano podrían estar cambiando su distribución de acuerdo a las condiciones climáticas actuales, ¿no? Entonces, en la superficie, pues tenemos normalmente alta diversidad de especies como corales, peces, invertebrados, ¿no? Si nos vamos un poco más a unas capas más profundas, por ejemplo, en los ecosistemas mesofóticos que van de los 40 a los 200 metros, encontramos una menor biodiversidad. ¿Por qué? Porque las especies, pues, digamos que son necesitan condiciones más específicas para sobrevivir en esas profundidades. Entonces, bueno, las especies de superficie se llaman euribiontes porque tienen adaptaciones más variables, a cambios más variables, y las especies de ecosistemas mesofóticos, pues son especies, digamos, que están adaptadas a condiciones más específicas. Por lo tanto, bueno, estamos planteando nos estamos basando en la hipótesis del refugio profundo de Glynn de 1996. Él hablaba de una migración de especies desde la superficie hacia la profundidad en busca de nuevos hábitats, de hábitats con condiciones más favorables. Y nosotros queremos justo medir si esta biodiversidad está cambiando en las capas de profundidad. Los ecosistemas mesofóticos podrían ser claves para hacer refugio de algunas especies, por ejemplo, para las larvas de los corales que podrían asentarse en ecosistemas más profundos, recuperar sus poblaciones y regresar posiblemente a las superficies para volver a habitar estos ecosistemas más perturbados por la temperatura. Y bueno, también estamos averiguando la biodiversidad que hay en el océano profundo, ¿no? Por debajo de los 200 a los 1000 metros. Aquí son ecosistemas con baja biodiversidad. Normalmente las especies tienen que resistir altas presiones, poco oxígeno, bueno, temperaturas más bajas. Entonces, pues son ecosistemas menos explorados y que podrían servir también como refugio para algunas especies, sobre todo de los ecosistemas mesofóticos, ¿no? Que podrían también buscar refugio en zonas más profundas.
Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo tomamos muestras de agua para tener la representación de la biodiversidad en las capas de profundidad? Nosotros usamos una herramienta molecular que se llama ADN ambiental. El ADN ambiental, se los voy a poner en este pequeño video, son restos de piel, de tejido, las heces, las escamas de los peces, que dejan, bueno, son restos de ADN que las especies dejan en los ecosistemas, ya sea acuáticos, lagos, lagunas, ríos, los mares o terrestres, ¿no? Entonces, a través de la extracción del ADN de muestras de agua o de sedimento, pues nosotros podemos obtener información de todas las especies que habitan en ese ecosistema, todas las que estaban en ese momento o que transitan por ese ecosistema. Y de este modo, pues nosotros podemos conocer las especies que habitan un determinado ecosistema. Por ejemplo, aquí un arrecife de coral con su fauna característica, con corales, con peces, con tortugas, con estrellas de mar, pues están en constante convivencia, interacción en este ecosistema de arrecife de coral y pues también están dejando ADN, ¿no? ADN de su piel, de sus restos metabólicos, ¿no? Entonces nosotros colectamos esta muestra de agua y obtenemos todas las moléculas de ADN que había de todos los organismos que se encuentran en ese ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos muestras de agua o de sedimento, hacemos la extracción de ADN en el laboratorio, nos llevamos estas muestras, obtenemos todas las moléculas de ADN presentes en esa muestra y por medio de un análisis de secuenciación de ADN, separamos las moléculas de ADN de acuerdo a su similitud y pues obtenemos las distintas especies que estaban presentes en ese ecosistema. Y de este modo podemos hacer una identificación taxonómica comparando también nuestros datos con bases de datos existentes, bases de datos de referencia ya existentes en el banco genético. Bueno, entonces aquí es otra representación para mostrar cómo a partir de una muestra de agua tenemos células microbianas, piel y escamas, ADN libre, tejido de los organismos, restos metabólicos, extraemos el ADN y por medio de secuenciación nosotros seleccionamos las especies que queremos identificar por medio de genes moleculares, ¿no? Marcadores moleculares. Por ejemplo, el marcador molecular 12S de ADN nos lleva a identificar peces. El marcador molecular COI nos lleva a identificar eucariontes y plantas. El marcador 12S también nos ayuda a identificar eucariontes y plantas. Y cuando queremos conocer la comunidad microbiana, las bacterias, todos los microorganismos, podemos usar el marcador 16S para enfocarnos en el estudio de los microorganismos. Entonces, pues nosotros seleccionamos el marcador que se adapte mejor a nuestro interés de estudio, ¿no? A las especies que queremos conocer. Podemos usar más de un marcador. Bueno, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue colectar muestras en campañas que fueron desde el 2018 hasta el 2023 en distintos buques oceanográficos, principalmente fue en el Golfo de California y en el Pacífico, en México. Tomamos los parámetros físico-químicos y también hicimos muestreos en estaciones cálidas y frías, ¿no? Para también tener esta comparación. Tomamos muestras en ecosistemas someros de 0 a 40 metros, mesofóticos de 40 a 200 metros y en ecosistemas profundos de 200 a 1000 metros, para poder comparar las especies presentes en cada una de estas capas de profundidad y también las especies que se comparten entre profundidades. Bueno, los sitios seleccionados fueron el Golfo de California Norte, una región de las Grandes Islas, que es un ecosistema biodiverso, tiene especies de coral negro, arrecife rocoso, arrecife coralino, bosques de sargazo. También tomamos muestras en el Bajo, en Espíritu Santo, así se llaman estas islas, también son ecosistemas con alta biodiversidad. En el arrecife Yelapa, más al sur de México, y en el arrecife Punta Maldonado, ¿no? También en la parte del Pacífico mexicano. Lo que quisimos hacer aquí fue un muestreo bastante extenso para conocer justo cómo la biodiversidad podría estar cambiando a las diferentes latitudes, es decir, del sur hacia el norte o de norte a sur,
y en las diferentes profundidades en cada uno de estos sitios. Entonces, seleccionamos muestras, digamos, que se emparejaran, muestras someras, mesofóticas y profundas. Y pues comparamos entonces la biodiversidad. Y aquí está un mapa que representa la distribución de las muestras colectadas a las diferentes profundidades y en las diferentes regiones de los sitios de muestreo, ¿no? En el norte, en el centro, en el sur y en el Pacífico Sur. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo colectamos estas muestras? Bueno, las muestras de superficie se pueden colectar mediante botellas limpias, estériles, libres de contaminación, botellas de plástico, de vidrio, y de este modo se abren y se colecta la muestra de agua. Pero para muestras más profundas usamos botellas Niskin, son botellas especiales que las lanzamos a una cierta profundidad. Cuando llegamos a la profundidad esperada, medida mediante un equipo especializado, se cierra la botella y se colecta la muestra de agua. Entonces, pues ambas tienen que ir libres de contaminación para tener una representación real de lo que estamos colectando. Nos llevamos la muestra de agua al laboratorio, la filtramos en un filtro con un poro muy pequeño de 0.45 micras. Este filtro, pues lo procesamos en el laboratorio en una campana de flujo laminar en donde no hay contaminación para extraer el ADN. Extraemos el ADN, cuantificamos cuánto ADN obtuvimos y pues en nuestro caso seleccionamos el marcador 18S para poder estimar la biodiversidad de eucariontes. Nos interesaban principalmente los eucariontes porque, bueno, los procariontes también, los microorganismos también son muy interesantes y nos pueden dar un indicador del estado de salud de un ecosistema, pero sí es un estudio también ya bastante amplio, ¿no? Entonces, pues requeriría muchísimo más tiempo. Por lo tanto, bueno, los procariontes por ahora los dejamos a un lado, pero sí ya hay estudios que ya se enfocan en el estudio de los procariontes también. Entonces, identificamos eucariontes, amplificamos el ADN lo mandamos a un laboratorio especial para que hicieran muchas copias de este ADN y poder detectar cada una de las especies que estaban presentes en estas muestras de agua y asignamos a la secuencia de ADN se le asigna una identidad que se parezca a alguna especie que está reportada en las bases de datos y esta identidad la usamos para definir OTUS, unidades taxonómicas operativas, al 97%, que quiere decir que son especies que se parecen en un 97% en su ADN. Y de este modo agrupamos especies que eran similares entre sí para identificarlas. Y después hicimos los análisis de biodiversidad y los análisis bioinformáticos para conocer exactamente qué especies teníamos en nuestra muestra. Entonces, lo que hacemos es mostrar, digamos, este método de ADN ambiental como un código de barras. Es decir, el ADN lo podemos ver como un código de barras, como el código de barras del supermercado, en donde nosotros escaneamos el código y nos da el precio de un producto. En este caso, el ADN nos da la identidad de un organismo, ¿no? Lo escaneamos, lo leemos, nos dice cómo está conformado este ADN y nos indica qué especies estamos identificando en esas muestras. Entonces, de acuerdo al marcador molecular que nosotros seleccionamos, pues vamos a identificar distintos grupos taxonómicos. En este caso, pues usamos el marcador 18S para identificar eucariontes, digamos el reino eucarionte, todos los eucariontes. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Estos son nuestros resultados. Primero, en un análisis general, encontramos que el dominio Eucaria, pues sí, fue el más abundante. Los dinoflagelados, que son microalgas microscópicas, los principales productores primarios de oxígeno en los océanos es el fitoplancton, entre ellos los dinoflagelados. Entonces, ese es un buen indicador porque quiere decir que las cadenas tróficas, pues hasta el momento mantienen también su estructura en cuanto a los productores primarios, secundarios, terciarios y bueno, las siguientes cadenas que continúan, ¿no? Entonces, encontrar dinoflagelados en gran abundancia es bueno porque pues, también nos indica que la producción primaria en estas regiones muestreadas pues se mantiene, digamos, por ahora bastante bien.
Encontramos artrópodos, ciliados, diatomeas, que son otro tipo de microalgas, raviolarios, clorofitas, anélidos, hongos, vertebrados, moluscos, nidarios, corales, esponjas, crustáceos. Bueno, encontramos una gran biodiversidad de especies en todas estas muestras de ADN ambiental que colectamos. Y a partir de eso, pues también hicimos un pequeño zoom al fitoplancton, a las microalgas, justo por el interés de que los productores primarios son los más representativos en los océanos y son el principal alimento, por ejemplo, de peces. Y bueno, los peces son alimentos también de otros organismos más grandes, o las ballenas, por ejemplo, se alimentan de zooplancton microscópico, ¿no? Entonces, ese zooplancton se alimenta de fitoplancton. Por eso es importante que hagamos un pequeño zoom al fitoplancton para ver las especies que están en ese sitio y cómo es su distribución y su composición y si mantienen una biodiversidad todavía buena o está cambiando también la biodiversidad del fitoplancton marino, y pues eso es un indicador de que el ecosistema marino está siendo perturbado, ¿no? O el calentamiento global pues está teniendo también ya sus efectos. Y bueno, estas son algunas especies de fitoplancton que encontramos. Las Protoperidinium son microalgas bastante eficientes en cuanto a hacer fotosíntesis y producir biomasa. Entonces, eso es bueno porque también mantienen la producción de oxígeno en los océanos. Y bueno, por otro lado, nuestro análisis de profundidades, bueno, nosotros encontramos en un análisis de coordenadas principales, en un PCOA, quisimos ver cómo estaban compartidas las distintas especies identificadas en las capas de profundidad. Entonces, en los ecosistemas someros, que son estos puntos claritos, pues vemos que se agrupan más los puntos azul claro entre ellos, ¿no? Están más cercanos entre sí, junto con los puntos verdes, que son los ecosistemas mesofóticos, que van de 40 a 200 metros. Entonces, entre las capas somero y mesofótico hay especies similares, son similares en la composición de especies porque forman, digamos que están muy cercanos entre sí este grupo de muestras. Sin embargo, las muestras de los ecosistemas profundos, que iban de 200 a 1000 metros, se ven más alejadas de las muestras someras y mesofóticas, ¿no? Entonces, estas especies identificadas en profundidad, que son los puntos azul oscuro, pues forman grupos aparte, ¿no? Son grupos de especies, digamos, aparte, aunque sí hay algunas especies compartidas entre las capas someras y profundas. En general, pues denotan que a profundidad pues hay diferencias en especies, ¿no? Y entonces, eso también es un primer indicador de cómo se están compartiendo las especies en las diferentes capas de profundidad. Lo que encontramos, por ejemplo, también fue que en superficie tenemos 3.928 especies únicas que no están en otras capas de profundidad. En los ecosistemas mesofóticos 3.070 y en los ecosistemas profundos 2.267 especies únicas en esos ecosistemas que no se comparten. Y al revisar las especies compartidas, vimos que entre la superficie y los ecosistemas mesofóticos hay 4.262 especies compartidas, se comparten bastantes especies entre estas dos capas de profundidad. Entre superficie y profundo hay 1.747 especies compartidas y entre mesofótico, media agua le llamamos también, hay 914 especies compartidas. Es muy bajito el nivel de especies que se comparten entre los ecosistemas intermedios y profundos. Y bueno, esto nos habla también de la adaptabilidad de las especies. ¿Por qué? Porque recordemos que en la superficie las adaptaciones de las especies son más variables, porque las especies están sometidas a cambios diferentes en las capas superficiales, por ejemplo, el oleaje, los rayos del sol, el viento, todo eso genera una mezcla de agua y pues también genera condiciones distintas a las capas más profundas, por ejemplo, en los ecosistemas mesofóticos, hay algunas corrientes, pero el movimiento de agua es distinto, ¿no? No hay grandes oleajes. Y en las capas profundas, pues hay menos actividad también oceánica. ¿Por qué? Porque pues ya en las profundidades la presión del agua es muy alta, ¿no? Entonces, todas estas condiciones también de los océanos, pues han permitido que las especies
puedan adaptarse a cada una de las diferentes capas de profundidad. Y por eso encontramos estas diferencias. Sin embargo, cuando vimos cuántas especies diferentes había en superficie, en los ecosistemas intermedios y en los ecosistemas profundos, es decir, qué tan diversas, qué tanta riqueza de especies había, especies diferentes, pues vimos que no había mucha diferencia en cuanto a la diferencia de especies eh, entre cada una de las profundidades, ¿no? En superficie, en los ecosistemas mesofóticos y profundos, las tres capas de profundidad resguardan una gran diversidad de especies diferentes, ¿no? Que es diferente a las que se comparten o a las que son únicas, son especies diferentes. Entonces, estas tres capas de profundidad son bastante importantes para el resguardo de la biodiversidad. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? En cuanto a la diversidad alfa, es decir, riquezas de especies, la riqueza de especies fue mayor en la zona intermedia, en los ecosistemas mesofóticos y superficie, seguidos de la zona profunda. Después, ¿cómo se compartieron las especies? Se compartió un mayor porcentaje de especies entre la superficie y los ecosistemas intermedios mesofóticos y fue diferente a las especies compartidas en profundidad. Por lo tanto, las regiones mesofóticas, de media agua, que van de los 40 a los 200 metros, podrían ser un refugio parcial para algunos taxones, para algunas especies, ¿no? Entonces, ahí estamos comprobando la hipótesis que nos planteamos en un principio de que las especies de superficie podrían en algún momento desplazarse a las regiones mesofóticas en búsqueda, de mejores condiciones para poder repoblar y para poder sobrevivir. También comparamos las distintas regiones, el norte contra el centro contra el sur y el sur contra el Pacífico, para ver cómo entre estas latitudes se compartían también especies de acuerdo a las muestras que analizamos. Y notamos que en la región centro y norte se comparten un 56% de especies entre el norte y el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en el futuro, debido al cambio climático, las especies que habitan en ecosistemas tropicales con temperaturas más altas busquen en algún momento climas más fríos. ¿Por qué? Porque el calentamiento global está calentando la superficie marina principalmente y está ocasionando tal vez que las especies busquen aguas más templadas, más frías. Y bueno, esto no es bueno porque pues también los nichos, la función de las especies puede ir cambiando con el tiempo y se pueden ir, digamos, disminuyendo también las poblaciones de otras especies. Entre el centro y el sur se compartió el 21% de especies y entre el sur y el Pacífico 22%. Fue más bajito el nivel de especies compartidas, sin embargo, sí es un porcentaje bastante representativo de cómo en algún momento también las especies del sur podrían empezar a migrar hacia regiones más frías. Y lo mismo hicimos en este mapa, hicimos un zoom para ver cómo las regiones norte y centro del Golfo de California compartían un mayor porcentaje de especies, lo cual nos sugería un posible desplazamiento de especies de regiones tropicales a regiones templadas, ¿no? Entonces aquí también en estos diagramas de Venn, pues lo que hicimos fue comparar sitios y profundidades y ver qué tanto porcentaje de especies se compartían entre estas profundidades y pues notamos que entre la región central y la región norte de la zona muestreada se compartía un mayor porcentaje de especies, ¿no? Entonces, pues esto es un buen indicador también de lo que está sucediendo por el cambio climático. Y pues finalmente, a partir de todos estos resultados y de cómo las especies en el futuro podrían estar migrando hacia ecosistemas más óptimos para su crecimiento debido a las consecuencias del cambio climático, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el agua para nosotros, no? Bueno, para los seres humanos, pues es un recurso vital, sí, para nuestras actividades del día a día, pero para las especies del mundo, para la biodiversidad, el agua también es su hábitat, ¿no? Es su casa, es su hogar. Entonces, si las condiciones climáticas siguen cambiando, si no se hace algo respecto al cambio climático, en disminuir las emisiones de CO2, en disminuir la contaminación, pues podemos ver escenarios en donde la biodiversidad en algunas regiones del océano
disminuya y vamos a ver ecosistemas solos, pobres en biodiversidad, porque esas especies estarán buscando nuevos hábitats en donde repoblar, pero además van a disminuir en sus poblaciones, ¿no? Entonces, es importante proponer soluciones naturales para el clima, ¿no? Soluciones reales y, bueno, la sustentabilidad, ¿no? También. Y, bueno, actualmente sí se están tomando acciones, pero no es suficiente, ¿no? Es importante que cada uno, pues, tengamos la conciencia del cuidado del medio ambiente. Y bueno, pues finalmente les dejo aquí también este escenario de un arrecife de coral saludable, como esperamos verlo miles de años más adelante. Sin embargo, estamos viendo más el escenario B ya en muchos ecosistemas del mundo, un arrecife de coral blanqueado. ¿Qué significa eso? Que se murió el coral y pues toda la biodiversidad que usaba el arrecife de coral como hogar, como hábitat, se está yendo, se está desplazando y entonces estamos viendo más el escenario B en muchos ecosistemas ya del mundo. Hay unas fotos bastante eh, como tristes porque vemos mucho ya el escenario B debido al cambio climático, ¿no? Entonces, lo que queremos es conservar el escenario A en el futuro para que todos podamos seguir apreciando estos ecosistemas y también las especies puedan seguir creciendo en estos hábitats biodiversos. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias.